Nuestra ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es hogar de calles, edificios y muros que hicieron eco de las voces revolucionarias e inspiraron el cambio en México. Por mucho tiempo, nuestro estado ha sido conocido como la cuna de la revolución, lugar que vio crecer a grandes hombres del país, como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, además de haber sido escenario de hechos que causaban asombro en la sociedad y que mencionarlos hoy en día provoca cierta fascinación. La Revolución Mexicana inició mucho antes de su fecha oficial, y aunque para muchos aún no se ha hecho justicia a los ideales perseguidos por la sociedad de esa época, este periodo significó un gran parteaguas en México, que para los historiadores daría origen a la identidad política del país. Sin duda alguna, la participación de Saltillo, que para ese entonces ya era capital del estado coahuilense, destaca en algunas anécdotas que marcarían la memoria de los ciudadanos, y de esos recuerdos hoy solo quedan esos muros, que si pudieran hablar dirían más de lo que hoy podemos decir nosotros. Y a mis espaldas se encuentra el Casino de Saltillo, que en aquellos días también fue llamado El Lujo en Llamas. En la calle de Hidalgo, en la zona centro de la ciudad, se encuentra el Casino de Saltillo. La escena es casi la misma, solo que este histórico complejo luce iluminado por enormes llamaradas que intentan terminar con todo a su paso. Este casino, entonces militar, fue inaugurado en 1873, pero fue en el año de 1928 cuando se desarrolló este catastrófico evento. Huerta mandó incendiar los mejores edificios de Coahuila, como venganza porque este había sido el único estado en proclamarse en contra de que se autonombrara presidente. Otra de las razones fue la firma del Plan de Guadalupe, en el que Venustiano Carranza lo desconocía como presidente nacional. El inmueble por poco se consume en un incendio. El estilo neoclásico de su portada, en un encuentro con algunos detalles arquitectónicos de estilo grecorromano, casi se pierde con el siniestro. Los arreglos y modificaciones no descuidaron en ningún momento el porte magistral que caracteriza el edificio, que hoy en día funge como sitio de reunión para los saltillenses. A unos cuantos pasos más hacia el norte, por la misma calle, se encuentra la Catedral de Santiago Apóstol, que el día 23 de junio de 1891 fue ascendida a catedral. Elevada hacia el cielo como queriendo tocarlo, la hermosa fachada de la Catedral de Santiago, también conocida como el Refugio de Almas, se abre paso entre las pavimentadas calles del centro de la ciudad. Mirarla es como darse la oportunidad de viajar en el tiempo, donde el claxon de los autos y las sirenas de las ambulancias desaparecen, dejando solamente las voces de las personas, el viento y ese aroma de lucha por la libertad. Ya que fue la catedral, así como otras iglesias de la ciudad, donde según cuentan algunas leyendas locales, se hospedaron miembros del ejército huertista y que a su vez fue usado como refugio por las personas que resultaban heridas en los atentados que se sufrieron durante este movimiento. Una de las historias que forman parte del dominio público es que de los pasadizos subterráneos que existen en la ciudad, los que se encontraban debajo de la catedral eran utilizados como vías de transporte, por ser consideradas seguras pero sobre todo ocultas.
Con orígenes del siglo XIX, esta instalación fungió como presidencia municipal y comandancia de la policía. Estamos hablando del Centro Cultural Vito Alessio Robles, o Secubar. Esta instalación es hogar de la cultura, de grandes colecciones de libros y de los murales de Elena Huerta, pero no es precisamente en sus murales donde reside una de las anécdotas más curiosas, sino en sus barrotes, los que protegen los ventanales del lado de la calle de Aldama, lugar donde ha quedado grabada la huella de un ataque que Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, confabuló en contra de Victoriano Huerta, en un intento de golpe político nacional. En el encuentro, que se llevó a cabo la noche del 21 de marzo de 1913, la ciudad se encontraba sitiada por contingente huertista. Esa noche se llevó a cabo un combate y las evidencias de este quedaron registradas en uno de esos barrotes, el que fue doblado por efecto del golpe de una bala. Ese barrote se ha conservado tal cual, simplemente retocando la pintura, pero luciendo siempre ese pandeo originado por el encuentro histórico de esa noche. En esos barrotes se encuentra la evidencia de esa prueba del pasado, y aquí en el Secubar la han dejado así, como un testimonio de ese periodo de nuestra historia. Uno de los edificios más añorados por los saltillenses se encontraba aquí, en la esquina de las calles más tradicionales y emblemáticas de nuestra ciudad: Allende, Juárez, Morelos y Victoria. Demolido o desmantelado en el año de 1965, ya tantas cosas se han escrito hasta la fecha, que si las piezas fueron numeradas y seleccionadas para ser llevadas a alguna ciudad de los Estados Unidos, o que si algunas se encuentran en un rancho al sur de esta ciudad. Son historias que la gente cuenta. En el siglo XIX, el terreno era un mercado popular, luego fue un edificio neoclásico, pero en 1900 un grupo de saltillenses adinerados construyeron el banco y el hotel con cantera traída en tren desde San Luis Potosí, lo cual era un lujo. El acceso al banco era por Allende y por Juárez el del hotel, donde en su visita a esta ciudad, en junio de 1910, don Francisco I. Madero dirigió un discurso desde el balcón principal. Era un banco que producía su propio billete. Con el paso de los años, los propietarios pensaron que no era funcional y lo derribaron, pese a que hubo un grupo de saltillenses que se oponía y fue a quejarse con el gobierno. No se pudo hacer nada, pues esta era una propiedad privada. Por último, nos encontramos aquí, en la Rotonda de los Veteranos de la Revolución, en donde se encuentran los restos de personas que lucharon por defender nuestro país. Generales, tenientes, capitanes, coroneles y mayores de las Fuerzas Armadas de Coahuila forman parte de los personajes cuyos restos yacen en la Rotonda de los Veteranos de la Revolución en el Panteón de Santiago, y que en estos tiempos permanecen en el olvido. Además, a los alrededores de esta rotonda se encuentran más de 50 tumbas con personas que también lucharon en la Revolución, pero que no obtuvieron un papel estelar como el de los privilegiados héroes de nuestra Revolución. Sin duda hay cientos de anécdotas más acerca de este movimiento revolucionario, como los que incluyen las estaciones de tren que vieron llegar personajes como el mismo Francisco I. Madero, Francisco Villa y Venustiano Carranza,
o la Hacienda Guadalupe, donde se dio vida al plan del mismo nombre, escrito por Venustiano Carranza, documento que tuvo como consecuencia varios sucesos violentos encabezados por Huerta, y el resto de las calles que vieron desfilar por Saltillo a los ejércitos movidos cada uno por sus intereses. Mucho del paisaje recordado hoy seguro le parece familiar, porque quizá es el que cruza todos los días de camino al trabajo, a la escuela o a algún paseo familiar. Pero quizá, después de saber esto, no volverá a ser visto de la misma manera.